ver. Uh-huh. Ok, iniciamos la clase y vamos a ver. Uy, casi lo olvido. Estábamos. No es esto. Ah, ya. Bien. Entonces estábamos viendo este tema de precipitación. Hemos visto ya los aspectos generales, ¿no? La formación de la precipitación, las formas, los tipos de precipitación, ¿no? Hemos visto todos estos aspectos. Luego habíamos visto y cómo se mide la precipitación. Entonces, habíamos dicho que uno de los instrumentos que se utiliza para medir la precipitación es el pluviómetro, que es el instrumento más popular en nuestro medio, por tratarse de un instrumento muy sencillo y de un costo bastante bajo, digamos, ¿no? Ya, entonces, este instrumento, les dije, el pluviómetro, que registra la precipitación acumulada en 24 horas, ¿no? Este instrumento lo tenemos instalado prácticamente en todas las estaciones meteorológicas de Bolivia, ya que son más de 300 estaciones que tenemos en Bolivia. ¿Ya? Este instrumento, entonces, nos permite medir la precipitación diaria. Y entonces es un instrumento realmente muy utilizado. Pero como les dije, registra la precipitación acumulada en 24 horas y nada más. Bien, sin embargo, ese dato ya es muy importante. Es muy importante. ¿Ok? Bien, cuando se requieren estudios, digamos, hidrológicos sobre por ejemplo, la intensidad de las tormentas, etc., entonces se requiere el uso de un pluviógrafo. El pluviógrafo, dice, es un instrumento que registra la altura de lluvia en función del tiempo, lo cual permite determinar la intensidad de la precipitación. Son de forma cilíndrica, así como el pluviómetro, y el embudo receptor está ligado a un sistema de flotadores que originan el movimiento de una aguja sobre un papel registrador montado en un sistema de reloj. ¿No? Este es el sistema de reloj. Y ahí este tambor giratorio, donde tenemos ahí el papel. Y aquí la aguja, mediante la cual se registra la lluvia. Es un instrumento realmente muy sofisticado, muy sofisticado. Sin embargo, la información que se obtiene es de gran utilidad, ¿no?
disculpar, pero caramba, el humo me está afectando de verdad ya. Entonces, este es un instrumento que registra la precipitación en función del tiempo. O sea, este realmente nos registra el inicio de la lluvia, la evolución de la lluvia y la finalización de la lluvia, ¿no? Y el registro es continuo. Si deja de llover, el aparato sigue registrando en función del tiempo. Sigue registrando que no está lloviendo, entonces registra mediante una línea horizontal. Si va marcando una línea horizontal es que no está lloviendo. Pero si la línea ya es inclinada, entonces eso nos muestra que está lloviendo. Ya veremos el registro que se obtiene de estos instrumentos. Ahí tenemos el pluviógrafo. Este instrumento es bastante costoso, ya muy caro realmente, muy caro. Como les dije, pues un instrumento que ha sido fabricado en los países del primer mundo, pues, ¿no? Y el costo que nos llegaba acá a Bolivia era pues muy alto. Sin embargo, se instalaron este tipo de instrumentos en todas las ciudades que cuentan con aeropuertos especialmente. En todas estas ciudades se instalaron los pluviógrafos, ¿ya? Y bueno, como les dije, la información que se obtiene con estos instrumentos es de gran utilidad. Ya lo vamos a ver cómo se aplica esta información. Bien, entonces este es otro de los instrumentos para medir la lluvia en un determinado lugar. Y bien, entonces aquí ya las estaciones pluviométricas, o más bien podríamos decir meteorológicas, han ido evolucionando. Ya desde hace algunos años atrás ya se cuentan con este tipo de estaciones, la llamada estación automática, ¿no? La estación automática donde se tiene una serie de sensores ya, sensores que, por ejemplo, sensor de velocidad del viento, temperatura, radiación solar, humedad del aire, etc. Y además estas estaciones, fíjense, cuentan ya con su propia fuente de energía, celdas solares. Estas celdas solares, entonces, que generan energía eléctrica y son almacenadas en una batería para su posterior uso de los instrumentos que están instalados. Además, la información que se registra actualmente ya es digital. Digital. Ya en este tipo de estaciones prácticamente ya se ha reducido la intervención humana para el registro de los datos. Entonces ya el registro de los datos se realiza directamente y se almacena en un disco duro, ¿no? Y entonces el observador de la estación ya visitará la estación, qué sé yo, una vez al mes, qué sé yo, para poder descargar toda la información del disco duro, ¿no? Eso es. Bien, pero así van evolucionando este tipo de estaciones.
Por ejemplo, aquí tenemos otra estación. Esta es otra estación automática bastante completa, ¿no? Con todos los instrumentos. Todos los instrumentos. Medimos velocidad del viento, medimos la radiación solar, medimos la temperatura, temperaturas mínimas, máximas, la temperatura del suelo, la temperatura del aire, etc. Y además, como les decía, genera su propia energía a través de las celdas solares y es almacenada en las baterías, ¿no? Bien. Pero además de almacenar la información en un disco duro, este tipo de estaciones ya trabajan en tiempo real. A ver, ¿qué es eso? Una estación meteorológica automática, EMA, es una versión autónoma automatizada de la tradicional estación meteorológica, preparada tanto para ahorrar labor humana o realizar mediciones en áreas remotas o inhóspitas. El sistema puede reportar en tiempo real, vía sistema Argos o el Global Telecommunication System, tener enlace de microondas o salvar los datos en un disco duro para posteriores recuperaciones, ¿no? Entonces, una estación meteorológica automática ya es lo que se está utilizando actualmente en el mundo, ¿ya? Este tipo de estaciones, entonces, están instaladas en... Este tipo de estaciones están instaladas en diversos puntos del globo terráqueo, prácticamente. Acá en Bolivia hay varias estaciones, por supuesto, ya. Estas estaciones, por ejemplo, una estación como esta, la tenemos en nuestra universidad, en el campus de la universidad, ahí la tenemos, esta estación automática. Solo que la estación no nos pertenece, no es de la universidad, sino es más bien del Senami. Ya el Senami la administra. Pero ya tenemos ahí una estación automática. ¿De acuerdo? Este tipo de estaciones, entonces, cuando funcionan así, en tiempo real, envían la información a este tipo de sistemas, a los satélites Argos o Global Telecommunication System. ¿Para qué? Para ser procesadas en estos centros de investigación, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, ¿no? Entonces, en estos lugares, en estos centros de investigación, pues se maneja información prácticamente de todo el mundo, de todo el mundo. Y así, entonces, manejan allí grandes sistemas, es decir, modelos matemáticos enormes sobre, eh, sobre los aspectos climatológicos, ¿ya? Las corrientes atmosféricas, etcétera, etcétera. Y entonces, con esta información se genera, pues, los reportes diarios sobre el estado del clima, ¿no? Y así es como nosotros también ya conocemos con cierto grado de precisión, digamos, el pronóstico del tiempo, ¿no es cierto? Entonces esto viene precisamente de esos grandes centros de investigación. Bien, pero también, así como va evolucionando, también está el radar meteorológico, ¿no? El radar meteorológico. Dice un radar meteorológico o radar meteo,
es un tipo de radar usado en meteorología para localizar precipitaciones, calcular sus trayectorias y estimar sus tipos. Además, los datos tridimensionales pueden analizarse para extraer la estructura de las tormentas y su potencial de trayectoria y de daño. Un satélite meteorológico es un tipo de satélite artificial que se utiliza principalmente para supervisar el tiempo atmosférico y el clima de la Tierra. Los satélites pueden seguir una órbita polar, cubriendo la Tierra entera asincrónicamente, o geoestacionaria, permaneciendo sobre un mismo punto en el ecuador del planeta. ¿No? Ahí tenemos una imagen de un satélite. Bien, entonces, así ahí han ido evolucionando todos los sistemas para poder conocer la altura de lluvia en diferentes puntos del globo terráqueo, ¿no? Para que vean, es realmente muy importante conocer, pues, la altura de lluvia, su distribución, etcétera. Dice, la precipitación varía en el espacio y en el tiempo, de acuerdo con el patrón general de circulación atmosférica y con factores locales. La precipitación promedio anual sobre el área continental de la Tierra es aproximadamente de 800 milímetros, con una gran variabilidad, dice, en el globo terráqueo, ¿no? Una gran variabilidad de la precipitación en el continente. Por ejemplo, en Arica, Chile, prácticamente no llueve. Dice que se registra una precipitación anual de 0,5 milímetros. Y en cambio, en una isla del Hawái, llueve 12.000 milímetros, más o menos, por año en promedio. Entonces, como podrán ver, hay una gran variabilidad, ¿no? Las lluvias pueden representarse por medio de mapas de isoyetas. Una isoyeta es un contorno de lluvia constante. Bien, nosotros podemos ver, por ejemplo, también en nuestro país, en Bolivia, cómo varía la precipitación en el espacio. Realmente tenemos grandes variaciones de la precipitación en el espacio. Y para poder conocer la distribución espacial de la lluvia, pues se han utilizado los datos de todas las estaciones de Bolivia y además de estaciones ubicadas en los países vecinos. ¿Ya? Y se ha hecho un gran trabajo, se hizo un gran trabajo para construir lo que se denomina el mapa de isoyetas. Se ha hecho un gran trabajo hace unos 30 años atrás. Y así se construyó el mapa de isoyetas. Ahí tenemos el mapa de isoyetas de nuestro país. ¿Ya? Este es el mapa de isoyetas. Entonces, ahí tenemos las líneas celestes, son las isoyetas. Las líneas rojas son las isotermas, ¿no? Igual temperatura, quiere decir, igual temperatura. Entonces, aquí podemos observar una gran variabilidad de la precipitación en nuestro territorio. Por ejemplo, acá en el altiplano, en el sur del departamento de Potosí, la lluvia es más o menos acá 300 milímetros por año. 300 milímetros por año. ¿Ya? En cambio, acá, en la ciudad de Santa Cruz, la precipitación promedio anual es de 1.400 milímetros.
Y en esta zona, donde pueden ver ustedes una gran concentración de las curvas isoyetas, se llega a precipitaciones mayores a los 6.000 milímetros por año. 6.000 milímetros por año. Toda esta zona, fíjense que ven acá, la zona esta, donde se ve que llueve mucho más, se llueve mucho más, ¿no? Corresponde al subandino, es decir, a la vertiente oriental del ramal oriental de la cordillera de los Andes. Eso es. Entonces, este tipo de lluvias, el tipo de lluvias que se presenta acá, ¿qué tipo de lluvia será? ¿Qué tipo de lluvia serán? Las que se presentan acá, en el subandino. ¿Por qué llueve tanto acá? Ahí es el Chapare, me equivoco. Claro, es la zona del Chapare. Zona del Chapare y bueno, muchos otros lugares también, ¿no? Los Yungas de La Paz, ¿sí? ¿Qué tipo de lluvias son estas? A ver, ¿qué tipo de lluvias son? Aquí, vamos, les voy a hacer recuerdo de todas maneras. Habíamos visto, a ver, eso es. ¿Qué tipo de lluvias son? Orográficas, pues. Orográficas. Como les había dicho, supongamos que esta es la vertiente oriental del ramal oriental de la cordillera de los Andes. Y es aquí donde se producen las lluvias. Ahí se desarrollan las lluvias con gran intensidad aquí, ¿no? Y eso es lo que corresponde a lo que estábamos viendo acá, ¿no? En el mapa de isoyetas. Eso es. ¿No? Entonces, lluvias orográficas. Eso es lo que se producen acá. Bien. Entonces, la altura de precipitación que cae en un sitio dado difiere de la que cae en los alrededores, aunque sea en sitios cercanos. Los pluviómetros registran la lluvia puntual, es decir, la que se produce en el punto en la que está instalada el aparato. ¿No? Ahí es donde está instalado el aparato, pues ahí se registra la lluvia puntual. A cierta distancia probablemente no sea ya la misma cantidad de lluvia. Para muchos problemas hidrológicos se requiere conocer la altura de precipitación media de una zona, la cual puede estar referida a la altura de precipitación diaria, mensual, anual, media mensual, media anual, etc. ¿Ya? Bien, ustedes ya conocen cuál es la institución que se encarga del monitoreo de las estaciones, ¿no es cierto? Ya hemos hablado del CENAMI, ¿no es cierto?
CENAMI entonces es la institución gubernamental encargada de la administración de las estaciones meteorológicas de toda Bolivia. Y entonces, a través de la página del CENAMI, nosotros podíamos descargar también los datos de lluvia de alguna estación. A ver, quisiera que utilicen sus celulares e ingresen a la página web del CENAMI. ¿Ya? Háganlo, por favor. Entonces, mediante los datos del CENAMI, el CENAMI registra este tipo de datos. Altura de precipitación diaria es lo que registra. Es la suma de las lecturas observadas en un día. ¿No? Esa es decir, la acumulada en 24 horas. Luego, altura de precipitación mensual es la suma de las alturas diarias ocurridas en un mes. En el CENAMI, en la página del CENAMI vamos a obtener normalmente este tipo de información. La altura de precipitación mensual, ¿no? Que es la suma de las alturas diarias ocurridas en un mes. Y luego se genera esta información, altura de precipitación anual, que es la suma de las alturas de precipitación mensual ocurridas en un año. Y bueno, ya para conocer cuál es la media anual, entonces se recurre a esto, ¿no? Altura de precipitación media anual, que es el promedio aritmético de las alturas de precipitación anual, correspondiente a un cierto número de años. Bien, a ver, hagan este ejercicio, entren a la página del CENAMI y exploren un poco, ¿ya? Exploren un poco para ver cómo descargar los datos de lluvia de cualquier estación que ustedes quieran. A ver, háganlo. Quiero que descarguen altura de precipitación mensual. ¿Ya? La altura de precipitación mensual. A ver, trabajen, háganlo. A ver, les doy unos 10 o 15 minutos para que exploren, ¿ya? Con la página del CENAMI. Bien, Me sacan sus... A voy a ver, tener que prender la computadora del celular, no me da. ¿Lo puede repetir, por favor, la consigna que tenemos que hacer? Sí, estoy en la página de Tsunami.
Mm, ¿Aló? Hola, jóvenes. No sé qué pasó acá. Mm. ¿Qué pasó? Escuchamos, ingeniero. Sí, bueno, ¿cómo les fue con lo del tsunami? Encontraron los datos de la estación del Trompillo por mes mensual, ¿no? Ya, el trompillo, Trompillo. ya. Datos desde cuándo tiene, ¿ves? ¿Desde qué año? Bueno, puse desde enero hasta septiembre. Pero ¿Hasta hay datos cuándo? de enero a septiembre de este año. Ah, ya, ya. Es- Un margen, Eso no sé, ya. eso no sé. Y, Dice, bueno, en el mes de enero 185,3 milímetros. En el mes que más llovió fue en marzo, 310,8. a ver, vamos a ver si con esto me ayuda. No puedo restituir esto. Parece que es un problema ya del Zoom. Mm, aquí hay problemita, creo, con el Zoom. Dejar de compartir, dice. Ah, ya. Bueno, sí, hemos vuelto más bien. Ya, a ver, otro alumno, ¿qué es? A ver, otra estación que haya visitado. A ver, otro alumno. A ver, ¿quién es el alumno que ha encontrado la estación de Yo, ingeniero Trompillo? Su apellido, Beltrán, Beltrán. Ah, ya, Marco Beltrán, ya. Ok, muy bien, Marco Beltrán. Y puede ver datos, por ejemplo, del año 1960, del Trompillo. ¿sí? Ahorita voy a fijarme, ¿verdad? Desde el 2000, sí, el 2000. Me permite ¿Solo ver. desde el 2000 tiene? Sí, me permite ver solo el 2000. Adelante. Te voy a mostrar ahorita. El Trompillo tiene datos desde 1947, creo. Voy a poner ahí mi. Ay, vamos a ver. Desde 1947 tenemos datos. Mensual.
Ya. Bien. Bueno, entonces ustedes van a explorar ya la página web del Senami porque es importante. Cada uno de ustedes tiene que descargar los datos de precipitaciones de todos los años. En primera instancia, yo les voy a pedir que descarguen los datos precisamente del trompillo, ya, de todos los años, pero precipitaciones mensuales de todos los años, ya, y las precipitaciones mensuales también para la estación San Calixto. Descarguen esa información, por favor, ¿ya? San Calixto, por ejemplo, tiene datos de más de 100 años. Precipitaciones mensuales. Y Trompillo tiene, como les decía, desde 1947 más o menos. Ya, entonces, esta información histórica es muy importante para poder hacer un análisis de la precipitación promedio anual, cómo está evolucionando en el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la tendencia, sobre todo, de este tipo de precipitaciones? ¿Cuál será la tendencia? Y paralelamente a los datos de lluvia, quisiera que descarguen también los datos de temperatura media, correspondiente a toda la serie de datos. Es decir, la estación San Calixto, desde el año donde hayan empezado a registrar la temperatura media anual, ¿no? Hasta nuestros días. Lo propio con el trompillo. Bien, esa tarea se los dejo entonces, ¿ya? Bien, entonces, y ahora queremos determinar, por ejemplo, la precipitación media, ya desde el punto de vista espacial. Quiero hallar la precipitación media en una zona. Por ejemplo, queremos determinar, por decirle, la precipitación media acá en Santa Cruz, donde sabemos que hay varios pluviómetros. Tenemos varios pluviómetros. ¿Y cómo obtener la precipitación media? Entonces, se han dado 3 métodos para calcular la precipitación media en una zona, ¿ya? El método más simple consiste en calcular la media aritmética de las estaciones, de los valores de lluvia dadas por las estaciones que están instaladas en esa zona, que puede ser una cuenca, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí está, dice, la precipitación media, dice, promedio aritmético. La precisión de este criterio depende de la cantidad de estaciones disponibles, de la forma como están localizadas y de la distribución de la lluvia estudiada. Es decir, la precipitación media es igual a 1 sobre n, es decir, la media aritmética, directamente, la media aritmética. P sub I son las estaciones de los datos de precipitaciones de las estaciones sub I, de la estación sub I. Pueden haber varias estaciones, ¿no? Luego, vamos a ver otro método que se llama el método de los polígonos de Thyssen para calcular la precipitación promedio en una zona. Y enseguida les explico, este método realmente es muy interesante, los polígonos de Thyssen. Explicamos, ahí tenemos una cuenca.
Y las estaciones, esas son las estaciones. Ya, por ejemplo, acá en este caso tenemos 4 estaciones dentro de la cuenca y 4 estaciones fuera de la cuenca, ¿no? Si tuviésemos que aplicar el método, aritmético, sería calcular la media aritmética de las alturas de lluvia de las 4 estaciones que están dentro. No se toma en cuenta las estaciones que están fuera. Pero para los polígonos de Thyssen, los polígonos de Thyssen consiste en asignar a cada estación le asigna un área de influencia de la estación. Le asigna un área de influencia. ¿Qué quiere decir? Que en esa área de influencia la altura de lluvia es constante y es la que se lee en la estación. Si aquí se lee 20 milímetros, entonces en todo el área de influencia de esta estación la precipitación es 20 milímetros. Si aquí la precipitación es 35, pues en todo el área de influencia de la estación la precipitación es 35. Y así sucesivamente. Y entonces los polígonos de Thyssen consiste en determinar las áreas de influencia de cada estación. Y para ello se tiene un procedimiento muy interesante. Se unen las estaciones mediante líneas rectas, formando triángulos. Para cada triángulo se trazan las mediatrices en cada triángulo. Por ejemplo, este triángulo. ¿Qué es la mediatriz? Es una línea perpendicular a cada lado. Fíjate, esta línea es el lado del triángulo. Esta es una línea perpendicular, un segmento perpendicular trazado por el punto medio. Es decir, la mitad de este lado es esta. Y entonces ahí está trazada esa mediatriz. ¿No es cierto? Por el punto medio de este lado, ahí está la mediatriz. Por el punto medio de este otro lado, ahí está la otra mediatriz. Ahora, esta mediatriz sirve para este triángulo y también para este, porque este lado, ¿no es cierto?, es común para los dos triángulos. Por lo tanto, la mediatriz va a ser la misma. Y entonces así se trazan las mediatrices para cada triángulo. Fíjense. Así. Entonces, fíjense cómo hemos formado para cada triángulo, para cada triángulo hemos trazado las mediatrices. Ya les he explicado de este las mediatrices son esta misma, luego esta y esta. Y la mediatriz se prolonga hasta intersectar con la divisoria de aguas de la cuenca. ¿No? Ahí, para este triángulo, ahí está la mediatriz, esta otra también, esta otra, ¿no? Para este triángulo, está la mediatriz, ahí, aquí, y así sucesivamente. Y fíjense, se forman polígonos. Son polígonos irregulares. Entonces, cada estación meteorológica tiene un área. Esta estación tiene este área de influencia. Esta estación tiene esta área. Todo esto.
esta estación tiene esta área. Ahí. Cada estación tiene su área de influencia. Esta estación tiene esta área de influencia. Las estaciones que están dentro y fuera de la cuenca también, ¿ya? Tienen su área de influencia. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Medimos el área de influencia. Medimos. Esta es la cuenca. Entonces, medimos cada área. Con AutoCAD, mediante AutoCAD medimos las áreas. Y si conocemos la altura de lluvia de cada estación, entonces la precipitación promedio se calcula mediante esta fórmula. Precipitación promedio igual 1 entre el área total de la cuenca por la sumatoria del área de influencia A sub I por la precipitación P sub I. Y eso es decir, se calcula la precipitación promedio como la media aritmética ponderada en área. Esa es media aritmética ponderada en área. Ese es el método de los polígonos de Thiessen. Este es un método muy interesante, ¿ya? Porque para propósitos prácticos, este es uno de los métodos más utilizados. ¿Por qué? Porque estos polígonos se trazan una sola vez. Una sola vez se trazan. ¿Ya? Si la estación no se ha movido, entonces si permanece en su ubicación, entonces las áreas de influencia permanecen constantes. Constantes las áreas de influencia. ¿Qué es lo que cambia? Simplemente la altura de lluvia de cada estación. Para cada evento de lluvia, podemos calcular la precipitación promedio. Las áreas ya las hemos medido. Basta con medirlas una sola vez. El área A1, A2, A3, A4, A5, A6, etcétera, etcétera, ya se conoce. ¿Y qué es lo que cambia? La precipitación nomás, ¿no? Las precipitaciones. Entonces, este es un método muy práctico, muy interesante. Pero como les dije, se supone que en toda esta área llueve lo que indica la estación. Es decir, tenemos una lluvia constante en toda el área. Si aquí llueve, si llovió 18 milímetros, pues son 18 milímetros la altura de lluvia para todo el área. Si aquí es 25 milímetros, pues 25 milímetros es la altura de lluvia para toda esa área. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, la precipitación promedio en la cuenca se calcula ya con la ecuación esta, con esa forma, mediante la media aritmética ponderada en área. Nada más. Nada más. Bien, y un tercer método es el de los polígonos, perdón, es el método de las isoyetas. Las isoyetas. ¿Qué son las isoyetas? Son líneas, como ya les había dicho, que unen puntos del terreno que tienen la misma altura de lluvia. La misma altura de lluvia. Exactamente igual que o sea, muy similar a las curvas de nivel. Muy similar a las curvas de nivel. ¿Ya? Esas son las isoyetas. Muy similar a las curvas de nivel. Como ustedes saben trazar las curvas de nivel, entonces igualmente pueden trazar las isoyetas. Exactamente. Para ello entonces se requiere de las estaciones. ¿No? Requerimos de las estaciones. ¿No es cierto? La altura
de lluvia de cada estación. La altura de lluvia de cada estación. La altura de lluvia de cada estación es equivalente a la cota de ese punto, jóvenes. La cota. ¿Ya? Supongamos que estamos hablando de la cota 25. Aquí la cota es 32. La cota 48. La cota 12. Y así. Cada vértice de los triángulos tiene una cota, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la topografía. Y si tengo aquí la cota 25 y aquí la 45, entonces yo sé que por acá pueden pasar varias curvas de nivel. Curvas de nivel, digamos, cada 5 metros. Pasará, si aquí es la 25 y aquí la 45, pasa la 30, la 35, la 40 y la 45, ¿no? Curvas de nivel. Y entonces por interpolación lineal se trazan las curvas de nivel, ¿no es cierto? Como ustedes conocen muy bien esos métodos. Ustedes han estudiado topografía 1, topografía 2, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes saben trazar las curvas de nivel, ¿no? Entonces, lo mismo es con las isoyetas. Aquí hablamos de 35, ya no metros sobre el nivel del mar, sino de 35 milímetros de lluvia. Aquí de 12 milímetros de lluvia, ¿no? Y así, entonces, entre 35 y 12 milímetros de lluvia, digamos, si quiero trazar las isoyetas cada 5 milímetros, entonces 35, que se por acá pasará la 30, la 25, la 20, la 15. Isoyeta 15, ¿no? Entonces, se encuentran la forma de las isoyetas, es decir, por los puntos de intersección de los lados de los triángulos, ¿no? Mediante interpolación lineal, nada más. Entonces, una vez trazadas las isoyetas, así, digamos, como tal, digamos, estas son las isoyetas que hemos encontrado. Y ahora, ¿cómo encontramos la precipitación promedio? Por ejemplo, estas isoyetas se refieren a la precipitación anual. Por eso está de números grandes, ¿no? 1700, 1600, 1500, etc. ¿Cómo encontramos la precipitación anual? Simplemente tenemos que hallar ahora estas áreas, queridos jóvenes. El área de la cuenca entre isoyetas. Esta área, digamos, A1, A2, A3, A4, A5, A6, etc. Entonces lo multiplicamos A1 por el valor de la isoyeta, 1700 por el promedio. Aquí puede haber, digamos, otra isoyeta con 1700, 1750, digamos aquí. 1750 más 1700 dividido entre 2 por el área A1, más 1700 más 1600 dividido entre 2 por el área A2, más, y así sucesivamente. Es decir, es esta formulita. Ahí está, esa es la formulita. Para aplicar el método de las isoyetas. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Sí, ingeniero. Pero, Bien, para la próxima clase practiquen, pues, ya, hagan un recordatorio cómo se trazan las curvas de nivel. Cómo trazar las curvas de nivel. ¿Ya? ¿De acuerdo? por ingeniero. A ver, Listo, les voy a ingeniero. dar un ejercicio para que lo hagan. Van a trazar las curvas de nivel
para esta cuenca. Para esa cuenca. Y las estaciones son las que se muestran ahí. Los vértices de los triángulos. Esas son las estaciones. ¿De acuerdo? Esta es la estación 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. ¿Está claro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La estación 1, digamos, precipitación, 22 milímetros. Acá en esta estación, 36 milímetros. 41 milímetros aquí. Acá, 52 milímetros. ¿Ok? Acá, 47 milímetros. $47 milímetros. Aquí, que sea 63 milímetros. Acá, que sea 52 milímetros. Y finalmente aquí, la 8, que sea 25 milímetros. 24 milímetros. 24. Entonces, trazar las isoyetas con intervalos de 5 milímetros. ¿Ya? Intervalos de 5 milímetros. Esa es la tarea, ¿ya? Me la muestran para la próxima clase, entonces. Y además, descarguen los datos de las estaciones El Trompillo y Observatorio San Calixto. ¿De acuerdo? Descarguen esa información. Descarguen esa información, ¿ok? Listo, ingeniero. Sáquenle una foto a esta. Sáquenle una foto a esta o no sé cómo lo van a hacer. Pero está en la página también. Está en el Moodle. Bueno. Bueno, eso es todo por hoy entonces, queridos jóvenes y señoritas. Que pasen buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Listo, ingeniero, hasta luego.